Queridos amigos, al iniciar nuestro programa Ñande Yarañe, como siempre elevamos nuestras oraciones al Señor. En primer lugar, que nos ilumine, que podamos entender su palabra, que podamos dejarnos guiar principalmente por todo lo que Él nos propone en la Biblia. Es la palabra viva, es la que ilumina nuestros senderos, en primer lugar. Y luego también, queridos hermanos, hagamos una oración por todas las personas que están enfermas a causa del coronavirus, a causa de la pandemia. Recemos por tantas familias que han perdido a sus seres queridos. Es el momento en que tenemos que unirnos como comunidad. Es el momento en que tenemos que rezar unos por los otros y acompañarnos en este camino de dolor. Y al mismo tiempo pidamos que el Señor hoy nos bendiga nuestra familia, bendiga nuestro país, bendiga sobre todo también a nuestros gobernantes, a las personas que están al frente de nuestras comunidades, de todos los estamentos, un estamento religioso, estamento político, el estamento educacional, el estamento de la justicia, el estamento del trabajo. Hay tantas necesidades, queridos hermanos, en nuestro pueblo, mucha gente que sufre y por lo tanto tenemos que unirnos, abrir los ojos y solamente la palabra de Dios es la que puede abrir los ojos, iluminar nuestra mente y sobre todo cambiarnos, convertirnos. Vamos a decir juntos la oración de la justicia, del amor, del perdón, del trabajo y sobre todo de la fuerza para poder liberarnos de todo mal. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. E iniciamos así, queridos amigos, nuestro programa Ñande Yarañe de todos los días. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada. Bienvenidos a Ñande Yarañe, un espacio de reflexión donde compartimos con el Padre Víctor Luis Cabañas sus conocimientos sobre el Antiguo y Nuevo Testamento. Comercial San Cayetano patrocina este espacio de evangelización. Queridos amigos, estamos iniciando con nuestro programa Ñande Yarañe en Nuevo Testamento y estamos reflexionando sobre el Evangelio de San Mateo. Estábamos nosotros hablando de la condena de Israel que se centra en 7 lamentaciones de Jesús. Jesús que se lamenta, 7, entonces que es la iglesia en realidad, ¿verdad? Que se pone en boca de Jesús. Nosotros sabemos que es la iglesia la que está escribiendo, ¿verdad? Sobre la reflexión, sobre la teología. Por eso que tenemos que ser muy cautos con respecto al estudio bíblico. No nos dejemos embaucar por charlatanes, sobre todo los protestantes, como presentan como si fuese, ¿verdad?, una cosa caída del cielo, ¿verdad? Entonces uno tiene que ser con pie de plomo, como se dice, ¿verdad? Aquí se necesita una reflexión muy profunda para entender cuál es entonces el contexto histórico y por ese contexto histórico que se está escribiendo, y tenemos estas lamentaciones que nosotros entendemos aquí como lamentaciones de Jesús, y por eso decimos lamentaciones de la iglesia, de ese grupo de cristianos que en un segundo momento se reúne, reflexiona bajo la experiencia que tuvieron con Jesús y ahora, tercer momento, están poniendo por escrito, que es la Biblia, es decir, lo que nosotros tenemos y leemos actualmente. Por ejemplo, el primero, como nos dice, hay de ustedes, escribas y fariseos hipócritas. Ustedes, escribas y fariseos hipócritas, es decir, esa comunidad cristiana, como está hablando y se está refiriendo. Se dice y vuelve, ¿verdad?, a repetirse varias veces. Hipócritas porque cierran a los hombres el camino de los cielos, es decir, a los cristianos. En ese momento el cristianismo comienza a sentirse perseguido y le están cerrando las puertas.
Porque intentando convertir a los gentiles también les pervierten. Este es otro elemento. ¿Cómo es que ustedes andan de aquí detrás de allá y sin embargo a tus hermanos que están aquí a tu lado, a tus narices, bajo tus narices, sin embargo le estás cerrando las puertas, ¿verdad? Y encima les pervierten. ¿Por qué? Les pervierten porque ahora le están poniendo en contra de esta posibilidad de salvación que es la misma manifestación, ¿verdad?, de Jesucristo. La propuesta que está transmitiendo el cristianismo. Porque se apoyan, dice, al jurar en pequeñeces. Otro elemento también que hemos reflexionado en el curso bíblico anterior a este programa, donde nosotros decíamos justamente que lo esencial y fundamental nos olvidamos y dejamos de lado y nos quedamos en pequeñeces. Y después también nosotros hacíamos nuestra reflexión y decíamos, bueno, que a una vez ya está en cuestiones muy superficiales que no son los elementos fundamentales de un cambio de vida, de un elemento fundamental que nos compromete entonces con el Señor, que nos compromete con Dios. Vienen a encerrar la ley en los detalles y se olvidan de lo grande. Esto es para subrayar, queridos hermanos, y para mirar también nuestra propia realidad. ¿Por qué? Y porque justamente vienen a encerrar la ley en los detalles y se olvidan de lo grande. En las cosas que de cierta manera no son esenciales y fundamentales. Tenemos que ir detrás de aquello que nos compromete, detrás de aquello que después nos lleva a una vida de compromiso real con la sociedad, con el hermano y con la comunidad. Anila Yapitati, entonces, en cualquier virorei, ¿verdad? En cualquier virorei. Yo suelo poner así los ejemplos, entonces, que son muy superficiales, ¿verdad? Y detrás de los que nosotros estamos yendo, como si fuese entonces, algunos lo consideran como si fuese lo elemental y fundamental, ¿verdad? Pero sin embargo, debajo de sus narices otras cosas mucho más fundamentales, esenciales, que es la caridad, el amor al prójimo, al necesitado, al pobre, humilla ella. Ya voy qué. O si no, nos quedamos en estos detalles, pero después cosas muy grandes y muy delicadas, como es la corrupción, etcétera, etcétera, ni nos inmuta, ni nos damos cuenta. ¿Verdad? Y entonces dejamos pasar. Y por eso está diciendo que nos encerramos en la ley, en los detalles. Yo les ponía ese ejemplo, ¿verdad? Que muchas veces la gente se preocupa, dice, si uno tiene que estar en ese momento de rodillas, si tiene que estar parado, si tiene que decir o no decir tal palabrita, si tiene que comulgar o no comulgar en la boca o en la mano. O preocupación, que es como si fuese luego, no sé, nambré luego. Pero después la corrupción, la injusticia, el robo, los saqueos, todas esas cosas, ni no me opiní ni llega. Y algunas veces esas personas luego también están en esas cosas, ¿verdad? Entonces también hasta yo pienso algunas veces y digo, bueno, es una forma de querer aquietar la conciencia. Y eso es lo que justamente el Señor está insistiendo aquí y nos hace pensar. O sea, tenemos que ir a lo esencial. Y eso luego en nuestra propia casa lleva muchas veces somos injustos con papá, con mamá, con nuestro esposo, nuestra esposa, nuestros hijos, etc. O sea, no estamos viviendo en esa donación y en esa generosidad total hacia los miembros de esa comunidad que está a nuestro lado, o con nuestros vecinos, con nuestra comunidad, o nuestro trabajo, o con algunas personas, ¿verdad? Con los parientes, etc. Pero después estamos preocupados en cositas. Fíjense que también Mateo también nos habla en los pasajes anteriores cuando leíamos sobre las propuestas del Evangelio que va desde el capítulo 5 de San Mateo en adelante. Nos hablaba en un momento y dice, si tú tienes algo con tu hermano, deja allí tu ofrenda frente al altar. Vete primero a reconciliarte con tu hermano y después ven a ofrecer tu ofrenda.
Entonces, viste, aquí entonces tenemos que dejar aquello que incluso parece demasiado importante, pero sin embargo que pierde su valor si nosotros no lo estamos viviendo en profundidad. Volvemos enseguida con más Ñande Yarañe, Nuevo Testamento. El Vaticano junto al Reino Unido e Italia, actuales presidentes del G7 y del G20, han invitado a Roma a líderes religiosos y científicos de todo el mundo para debatir sobre el cambio climático el 4 de octubre. La reunión Fe y Ciencia hacia la COP26 forma parte de los preparativos para la Conferencia de Naciones Unidas sobre el Cambio Climático en Glasgow del 1 al 12 de noviembre. La conferencia COP26 busca impulsar planes que permitan lograr emisiones cero de carbono para 2050 y mantener el calentamiento global por debajo de 1.5 grados centígrados. La contribución que esperamos de los líderes religiosos a través de la conferencia del 4 de octubre y en los próximos meses es la de elevar las ambiciones de nuestros líderes políticos y de nuestros estadistas para que sean capaces de ver los problemas y tomar decisiones valientes. Para este ambicioso proyecto han invitado a participar a unos 40 líderes de las principales religiones del mundo y a 10 científicos destacados. La gran parte de la población mundial tiene una creencia religiosa, por lo que el papel de las comunidades religiosas es importante en la lucha contra el cambio climático. También se trata de que los países hagan contribuciones y que la gente haga cambios. Por eso todos debemos sumarnos a la agenda climática y obviamente la fe es una parte importante. En una reunión con John Kerry, enviado especial de Estados Unidos para el clima, el Papa dijo que quiere participar en la conferencia sobre el cambio climático en Glasgow. Allí se espera que asistan otros líderes mundiales como el presidente Joe Biden. ¿Quieren aprender algo más sobre los libros del Pentateuco? El Génesis, el Éxodo, el Levítico, los Números y el libro del Deuteronomio. Les invitamos a visitarnos en nuestro canal de YouTube Ñande Yarañe. Todos invitados. No se olviden de activar la campanita y de suscribirse. Ñande Yarañe. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano. Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Por el año de la Eucaristía, Ñande Yarañe ofrece los cursos bíblicos todos los días. Todos los cursos se darán por la plataforma Zoom, recibiendo el ID antes del inicio de las clases. Inscripciones e informes al celular 0981 505 036. Tomen y beban todos de él. Este es mi cáliz de mi sangre, derramado por todos ustedes. Queridos amigos de Ñande Yarañe, todos los lunes, martes, miércoles, jueves y viernes desde las 20 y 30 horas estamos con los cursos bíblicos que ofrece Ñande Yarañe. Procuremos conocer siempre más y más la palabra de Dios, que pueda iluminar nuestra mente, iluminar nuestros senderos y ser buenos cristianos y honrados ciudadanos. Más informes para poder hacer con nosotros este curso bíblico,
al celular 0981 50 50 36. Que el Señor Jesús les bendiga a todos y que siga iluminando nuestros senderos. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe en Nuevo Testamento. Estamos reflexionando sobre el Evangelio de San Mateo, sobre esta teología maravillosa que se nos presenta, que nos trae aquí el evangelista San Mateo. Y estamos hablando sobre los famosos, ¿verdad? ¿Verdad? Los ayes, se diría así en plural, ¿verdad? Invectivas contra los escribas y fariseos. Ay de ustedes, escribas y fariseos hipócritas, que cierran a los hombres el reino de los cielos. Ni entran ustedes, ni dejan entrar a los que quisieran. Vea la famoso perro del hortelano, ya deja ese ñande. Porque el perro, bueno, come hortaliza, ¿verdad? Pero vos le pones a un feroz perro dentro de tu huerta y nadie puede entrar a comer ninguna de las hortalizas que están ahí. Entonces el perro ni él come ni le deja comer a los otros que quieran entrar, ¿verdad? Para llevar una hortaliza, ¿entienden? Ahora el perro del hortelano. Hacemos lo mismo. Por eso dice, ni entran ustedes ni dejan entrar a los que quisieran. Hay de ustedes, escribas y fariseos hipócritas, que recorren mar y tierra para conseguir un prosélito. Y cuando lo han conseguido, lo hacen 2 veces más digno de la Gehenna que ustedes mismos. Esto también, ¿verdad? Preocupaciones que nosotros decimos, que queremos de esta persona, de aquella, que tiene que cambiar, que tiene que esto, que tiene que aquello. Y entonces, hoy la vida, los milagros y los pecados de todas las personas, ¿verdad? Y entonces decimos y juzgamos y decimos qué es lo que tienen que cambiar. Tienen que cambiar los otros. Pero después en el fondo, nosotros, a ver, ¿qué hacemos y cómo lo hacemos? ¿Cambiamos o no cambiamos, verdad? Entonces esto es lo que tenemos que mirar, queridos hermanos. Y desde aquí tenemos que fortalecernos verdaderamente. El versículo 16, hay de ustedes guías ciegos que dicen, si se jura por el santuario, el juramento no vale. Pero si se jura por el oro del santuario, entonces sí que vale. Insensatos y ciegos, ¿qué es más importante, el oro o el santuario que hace sagrado el oro? Ustedes dicen también, si se jura por el altar, el juramento no vale, pero vale si se jura por la ofrenda que está sobre el altar. Ciegos, ¿qué es más importante, la ofrenda o el altar que hace sagrada esta ofrenda? Ahora bien, jurar por el altar es jurar por él y por todo lo que está sobre él. Jurar por el santuario es jurar por él y por aquel que lo habita. Jurar por el cielo es jurar por el trono de Dios y por aquel que está sentado en él. Se encuentra entonces la reflexión, ¿verdad? Que va mucho más profundamente. El evangelista, la comunidad cristiana, entonces va mirando sobre la Torá de por sí, que significa la ley. Y esta es la gran novedad del cristianismo. Esta es la gran novedad de la propuesta de Jesús. Jesús entonces que no quiere quedar simplemente en los detalles, Jesús que no quiere quedar simplemente en la ley por la ley. Incluso después Pablo da un paso muy importante, ¿verdad? Cuando él explica sobre esta propuesta del Evangelio y la propuesta de Jesús, porque Pablo dice que la ley incluso mata, te dice, ¿verdad? La ley mata. Nosotros tenemos que darle el espíritu a la ley. Porque si vamos a quedarnos simplemente por una ley, la ley por la ley, ciertamente que entonces nosotros vamos a quedarnos aferrados, atados a minucias, pero no vamos a lo
principal, al contenido esencial y fundamental de lo que se nos presenta y se nos propone, ¿verdad?, en la ley como tal. Bueno, vamos un poquitito más entonces y decíamos nosotros que todas estas lamentaciones que encontramos, y vamos a seguir leyendo aquí, al menos en principio, son propias de una iglesia judeo-cristiana. Son entonces propias de una iglesia judeo-cristiana. Están comenzando y están mirando, porque la Torá de por sí, sobre todo con los fariseos, con los escribas, esto entonces se había acentuado mucho y de repente estaba una hermosa, no estamos tampoco ladeando, porque recuerden que los fariseos de cierta manera tienen una institucionalización y una estructura muy bien organizada de religión como tal. Porque también nosotros sabemos que se necesita, y por eso la Torá, ¿verdad?, se necesitan las leyes, se necesitan los mandamientos. Nosotros mismos tenemos nuestros mandamientos, las leyes que tenemos que seguir y tenemos que obedecer. Nadie está contra eso, ¿verdad? Pero nosotros tenemos que saber cómo utilizarlo. Por eso el Evangelio, ¿se acuerdan?, que en un momento Jesús también utiliza la famosa ley y la Torá, dando a entender y explicando. ¿Qué es lo que explica? Que el hombre, dice, no está el hombre para el sábado, sino que el sábado es el que está en función del hombre. Y así sucesivamente, otras de las leyes. Eso es lo que nos está queriendo decir aquí, ¿verdad? Entonces, son propias de una iglesia judeocristiana. Se trata de una iglesia que ha aceptado al Cristo y que le aguarda, pero sigue creyendo en la verdad del judaísmo. Sigue creyendo en la verdad del judaísmo. Entonces aquí es un entender, un darse cuenta, un comprender la realización y la planificación de todo lo que Dios había prometido a su pueblo. Volvemos enseguida con más Ñande Yarañe, Nuevo Testamento. Queridos amigos, Ñande Yarañe Dominical te ofrece la reflexión sobre la palabra de Dios de todos los domingos. Además, con la sección Ñande Yarañe responde a tus preguntas. Les esperamos a todos. Conozcamos la palabra del Señor. No se olviden de activar la campanita y de suscribirse. Ñande Yarañe. Por el año de la Eucaristía, Ñande Yarañe ofrece los cursos bíblicos todos los días. Todos los cursos se darán por la plataforma Zoom, recibiendo el ID antes del inicio de las clases. Inscripciones e informes al celular 0981 505 036. Tomen y beban todos de él. Este es mi cáliz de mi sangre, derramado por todos ustedes. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano. Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte.
Queridos amigos, les invito a participar todos los días de la Santa Eucaristía por nuestro canal de YouTube Ñande Yarañe. Les esperamos a todos. No se olviden de activar la campanita y de suscribirse. Ñande Yarañe. ¿Qué es el sufrimiento? El sufrimiento es una sensación consciente, motivada por cualquier condición del humano que lo hace poner en una angustia, en un dolor, en una tristeza, en un desespero, ya sea por causas físicas, causas espirituales, causas emocionales. Todo nos lleva a un sufrimiento. Son situaciones o personas que me hacen perder la paz, me hacen perder la alegría, el gozo y la sensación también de plenitud. ¿Por qué Dios permite tanto sufrimiento? La mayoría de las veces nosotros tenemos un concepto equivocado, erróneo del origen del sufrimiento. Lo primero que nosotros pensamos es que Dios me está castigando, que Dios me puso este sufrimiento. Y sin embargo, jamás Dios, que nos quiere tanto, que nos ama, estaría jugando con nosotros. Jamás Dios podría hacer esto con nosotros. ¿O acaso nosotros pensamos que esto es un juego de Dios? Sin embargo, tenemos que entender qué es entonces el sufrimiento. El sufrimiento es un encuentro más bien con nuestra limitación, pero que por el contrario, Dios nos da la energía suficiente para poder sobrepasarlo. ¿Es válido cuestionar a Dios cuando nosotros sufrimos? Pensamos casi siempre mal en todo momento, porque siempre nos enojamos nosotros. Lo primero que hacemos es con Dios. Cuestionamos todo. Nosotros pensamos que Dios es deshonesto con nosotros porque nos hace sufrir. Sin embargo, es mejor hablar con Dios respetuosamente antes que alejarse de Dios. Si nosotros estamos enojados, sufriendo o estamos frustrados, no importa. Lo importante es entonces irnos hacia Dios, hacer ese discernimiento, hacer esa escucha y entonces esto mismo de escuchar a Dios, de entender qué es lo que Dios quiere en nuestra vida, puede ayudarnos para que el dolor vaya pasando. Soy el Padre Víctor Luis. Les espero a todos en las redes, Facebook, YouTube e Instagram. ¡Nos vemos! Espera, vengaste años en mí. Estoy dispuesto a lo que quieras, no importa lo que sea, tú llámame a servir. Llévame donde los hombres necesiten tus palabras, necesiten ganas de vivir. Donde falte la esperanza, donde falte la alegría, simplemente por no saber de ti. Te doy mi corazón sincero,
andando por pueblos predicando tu grandeza, Señor. Señor, tengo alma misionera, condúceme a la tierra que tenga sed de Dios. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe Nuevo Testamento y estamos reflexionando sobre la propuesta que nos da el Evangelio de San Mateo. Nosotros hablábamos de la condena de Israel que se centra luego en estas 7 lamentaciones que hace Jesús, decíamos, en boca de Jesús. Es ciertamente la comunidad cristiana, es decir, los cristianos, la iglesia que son perseguidos por los judíos, que no aceptan, rechazan directamente la propuesta de Jesús, la propuesta del cumplimiento de las promesas del Antiguo Testamento en Jesucristo. Nosotros vamos a seguir leyendo un poco este capítulo 23, que es muy interesante. Vamos desde el versículo 23. Dice: «Ay de ustedes, escribas y fariseos hipócritas, que pagan el diezmo de la menta, del hinojo y del comino, y descuidan lo esencial de la ley, la justicia, la misericordia, la fidelidad. Hay que practicar esto sin descuidar aquello. Guías ciegos que filtran el mosquito y se tragan el camello». ¿Se dan cuenta? Entonces es bastante duro, ¿verdad? Fíjense que es entonces una comunidad. Debemos entrar dentro del contexto histórico, el contexto que está viviendo esa comunidad cristiana. Y aquí entonces es lo mismo que nosotros podemos decir a nuestra realidad. Algunas veces nosotros somos capaces de dar nuestro diezmo, entre comillas, hoy, como esos ricos, ¿se acuerdan? Que Jesús está mirando cuando ellos van poniendo la platita, su ofrenda, en el templo, hasta que llega esta viudita y pone 2 moneditas. Y sin embargo Jesús dice, esa es la que más ha dado, porque ha dado el fruto de su esfuerzo y de su lucha, incluso lo que ella tiene y necesita para vivir. Entonces, atención, que esto también es una exigencia grande de parte del Señor. Entonces, lo que nosotros damos y cómo nosotros damos, verdaderamente es aquello que está saliendo de nuestro corazón, ¿verdad? Entonces, hay de ustedes, escribas y fariseos hipócritas, que pagan el diezmo de la menta, del hinojo y del comino, descuidando lo esencial de la ley, que es la justicia, la misericordia y la fidelidad. Pero después te dice también, se dan cuenta que dice que hay que practicar esto sin descuidar lo otro. Es decir, porque el hecho de contribuir, de dar todo lo que significa el aspecto de la formación religiosa, de la formación en el aspecto integral de la vida espiritual y de la vida religiosa, ciertamente que tampoco se puede descuidar. Eso es lo que te está diciendo. Pero dice, aquí no podemos descuidar lo uno y lo otro. Aquí entonces son las 2 piernas. Nosotros caminamos con 2 piernas. No podés descuidar uno. Podés decir, bueno, yo voy a caminar solo con el izquierdo. Dicatui la yaguantá, la peteinte. Nico tenemos que ver. Y nadie va pensando ahora izquierdo, ahora primero el derecho, ¿cómo? No, eso va en forma automática, ¿verdad? Entonces, así también tiene que ser nuestra vida. Ya digo, ya hay puruana, allá poana upea.
pero tiene que salir desde adentro. Lo que el autor sagrado, es decir, la comunidad cristiana, está reflexionando es justamente tocar, sensibilizar. Tenemos que sensibilizarnos ante la necesidad entonces del hermano, del prójimo. Ciertamente que todo lo que significaba, y entro en un detalle muy importante que a veces da lleva, entonces por eso tampoco no valoramos mucho, o si no, nos encerramos simplemente por lo que dice el texto o por lo que está escrito, ¿verdad? Con respecto al diezmo. ¿Qué podemos decir, queridos amigos, con respecto al diezmo, por ejemplo? Ustedes saben que esta era una organización muy importante hablando de una institución. Es decir, es la institución, es la comunidad la que necesita siempre estar preocupada de qué cosa. De lo que nosotros hoy decimos circulante. ¿Yarecuán o la circulante? Landa yarecoinopea, si los bienes no se comparten, si los bienes no están en movimiento y si hay solamente la acumulación de bienes, entonces, ¿qué sucede, queridos hermanos? Y sucede que alguien se adueña de todo eso y en cuanto que yo me adueño de todo eso, entonces hago que al no haber circulante, también todos los demás que no tienen nada, entonces comienzan también a sufrir. Entonces, fíjense que es una cuestión muy interesante y esto lo encontramos desde un aspecto integral. Yo no diría no solamente del aspecto religioso o del aspecto bíblico, porque la Biblia nunca se preocupó simplemente del aspecto religioso. Fíjense, la Biblia siempre te habla de política, te habla de economía, te habla de generosidad, te habla del compartir, te habla de familia, te habla de todo, te habla la Biblia. Entonces es una formación integral. Entonces yo no sé de dónde viene ese pensamiento de muchas personas que porque uno lee la Biblia o porque uno se forma en la Biblia o estudia la Biblia, piensa que está mirando solamente el aspecto religioso. No, la Biblia te habla de la vida del hombre, la integralidad del hombre, pero con una visión de Dios. Eso sí. O sea, nuestra vida enfocada desde Dios, usando la Biblia. Entonces es importante que nosotros tengamos en consideración este aspecto, ¿verdad? Entonces por eso yo les estaba diciendo que aquí incluso cuando te está hablando del diezmo, por ejemplo, no te está hablando simplemente como una cuestión de obligatoriedad porque, no sé, vino de arriba alguien que impuso eso, sino que es una cuestión muy antropológica, muy humana, muy sociológica, muy del compartir, la riqueza que Dios nos ha dado a cada uno de nosotros y que nosotros tenemos que ser capaces de compartir en la comunidad. Volvemos enseguida con más Ñande Yarañe, Nuevo Testamento. ¿Quieren aprender algo más sobre los libros del Pentateuco? El Génesis, el Éxodo, el Levítico, los Números y el libro del Deuteronomio. Les invitamos a visitarnos en nuestro canal de YouTube Ñande Yarañe. Todos invitados. No se olviden de activar la campanita y de suscribirse. Ñande Yarañe. Por el año de la Eucaristía, Ñande Yarañe ofrece los cursos bíblicos todos los días. Todos los cursos se darán por la plataforma Zoom, recibiendo el ID antes del inicio de las clases. Inscripciones e informes al celular 0981 505 036. Tomen y beban todos de él. Este es mi cáliz de mi sangre, derramado por todos ustedes. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano. Humaitá 168, Casi Capitán Vado, Ciudad de Luque.
Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada. ¿Cuáles son los dones del Espíritu Santo? Podemos recibir, según la teología, queridos amigos, y según la cita bíblica, como hemos dicho, que aparece en Isaías, 7 dones, los 7 dones del Espíritu Santo. El primer don es el don de ciencia. Queridos amigos, el don de ciencia significa entonces la iluminación, la gracia de Dios que nos ilumina para conocer, para discernir cuál es la voluntad de Dios en nuestra vida. El don de consejo, que nos ayuda para decidirnos de acuerdo a aquello que nosotros hemos discernido en nuestro camino cristiano, en nuestra vida de todos los días, en lo cotidiano. El discernimiento es tan importante, pero la decisión luego tomada justamente lo hacemos a través de este don tan importante que es el don del consejo. Y en este sentido también nosotros decimos, hay que aconsejar, hay que ser capaces de dar buenos caminos, proponer el camino de Dios, proponer, hablar, dialogar, entender lo que el Señor quiere de cada uno de nosotros, saber aconsejar. El don de la fortaleza nos ayuda a nosotros, queridos amigos, a ser sobre todo perseverantes. Si anteriormente nosotros decíamos que teníamos que discernir, que teníamos que saber aconsejar a los demás, buscar un camino que tenemos que hacer y nos hemos decidido por ese camino, entonces ahora viene nuestra ayuda el don de la fortaleza, porque nos da perseverancia. ¿Cuántos de nosotros necesitamos esta gracia para perseverar en la vida cristiana? Tomar las decisiones ciertamente, pero una vez que tomamos esas decisiones, tenemos que hacer el camino en forma perseverante. El don de la inteligencia que nos ayuda, queridos amigos, a llegar a la contemplación máxima de Dios. El don de la inteligencia nos ayuda a acercarnos a Dios. Una vez que hemos decidido nuestro camino y una vez que estamos en ese camino perseverantes, decíamos, ahora con la inteligencia podemos siempre encaminarnos hacia la contemplación de Dios, que es el fin de nuestra vida. Es el camino de nuestra realización. Acercarnos a Dios y planificarnos en el Señor. El don de la piedad. El corazón nuestro, queridos amigos, no puede ser ni frío ni indiferente. Es el calor que nace desde el corazón, de ese compromiso de búsqueda justamente que decíamos nosotros a través del don de la inteligencia que nos ayuda a acercarnos a Dios. Con el don de la piedad nosotros hacemos que el corazón pueda arder en ese deseo de encontrar a Dios, arder el corazón en ese deseo de hacer siempre el bien, de buscar aquello que pueda hacer crecer a las personas y sobre todo que nos lleve a nosotros como comunidad también a buscar siempre al Señor. El don de la sabiduría nos ayuda a nosotros a apreciar, queridos amigos, todo lo que Dios nos ha regalado y ha puesto en nuestras manos. La sabiduría nos ayuda a amar la creación, nos ayuda a amar los dones, las riquezas, todo lo que el Señor puso en nuestras manos. Recordemos que cuando Dios dice que va a descansar en el 7º día, significa que deja todo en nuestras manos. Esto significa ese compromiso nuestro, pero para eso necesitamos con la sabiduría nuestra, con este regalo tan grande que Dios nos ha dado a través del don de la sabiduría, de amar, de comprometernos y hacer caminar la creación. Y el don del temor de Dios. Qué hermoso que es este último don, queridos amigos, porque todo lo que tenemos nosotros vemos y decimos hemos recibido del Señor. No podemos
ser entonces orgullosos y decir que esto todo nos pertenece a nosotros y que nosotros todo lo hemos conquistado. El temor de Dios significa el gran respeto a la soberanía de Dios, a la grandeza de Dios. Cuando nosotros tememos a Dios, es decir, cuando lo respetamos, nosotros queremos hacer que prevalga su presencia en medio del mundo. La presencia de Dios, el respeto de Dios por todo lo que Él ha hecho por nosotros. Queridos amigos, entonces cada uno de estos dones son tan importantes para nosotros. Procuremos buscarlo, procuremos sobre todo vivirlo y procuremos también enseñarlo a todos en nuestra comunidad. Que la bendición del Señor siempre nos acompañe. Queridos hermanos, estamos iniciando nuestra jornada con la palabra del Señor. Y hoy, como siempre, el Señor que viene a nuestro encuentro, que nos anima, que nos ayuda, que nos da vida, que podamos luchar y confrontarnos contra toda la realidad que nos rodea, queridos hermanos. Leemos hoy del libro del Génesis. Estamos iniciando este hermoso libro. Estamos en el capítulo 12, del 1 al 9. Leitmotiv, idea central, el llamado que le hace Dios a Abraham. Y él marchó obedeciendo a Dios. El Señor dijo a Abraham: sal de tu tierra nativa y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Haré de ti un gran pueblo, te bendeciré, haré famoso tu nombre y servirá de bendición. Bendeciré a los que te bendigan, maldeciré a los que te maldigan. En tu nombre se bendecirán todas las familias del mundo. Abraham marchó como lo había dicho el Señor. Y con él marchó Lot. Abraham tenía 75 años cuando salió de Harán. Abraham llevó consigo a Sarai, su mujer, a Lot, su sobrino, todo lo que había adquirido y todos los esclavos que había ganado en Harán. Salieron en dirección de Canaán y llegaron a la tierra de Canaán. Y así continúa esta historia tan hermosa. Queridos hermanos, Abraham todavía entonces con este nombre, con este primer encuentro del Señor, en la medida en que Abraham va cumpliendo con esta promesa del Señor, es decir, va escuchando su palabra y va obedeciendo a lo que el Señor le está proponiendo, ciertamente que después también la identidad de Abraham irá cambiando y será Abraham. Pero eso vamos a esperar más adelante. Recién en el capítulo 17 tendremos ese cambio de identidad. Pero koanga ipona ñahendumiko ñande yara ñe ayepa yahisha mi baisha pape ñande yara ñande noi ape ñande noi haisha ñande ya haisha isupe aquí estoy Señor. En esa medida también nosotros vamos recibiendo los frutos, ¿verdad?, de esta fidelidad y de este amor de Dios que se nos entrega continuamente. Y entonces nosotros también, en la medida en que vamos recibiendo la gracia de Dios, ciertamente que nos dejamos transformar. Y eso significa cambiar identidad. De ese pecado en el que podemos encontrarnos, comenzamos a hacer un camino de santidad. Y así sucesivamente, queridos hermanos. La fuerza de Dios nos transforma. Y en la medida en que nosotros le escuchamos a Dios y le obedecemos a Dios, comenzamos a cambiar, a dejarnos transformar por Dios en nuestra propia identidad. Que la bendición del Señor descienda sobre cada uno de ustedes, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. En este momento a solas contigo, Señor, no puedo decir que te amo sin pedir perdón. Y sé que no puedo mentirte a ti, mi Jesús.
Tú sabes que no he perdonado, que sin razón he juzgado y maltratado a mi hermano. Rendido vengo a tus pies, a entregarte mi pequeñez. Con tu gracia y amor límpiame, oh Jesús, sálvame. Rendido te pido perdón, me reconozco pecador. Mi vida te entrego, Señor, de mí ten compasión, de mí ten compasión. En intimidad junto a ti me di cuenta, Señor, que no soy digno de tu amor porque soy pecador. Y cómo olvidar las heridas que te hice, Jesús, si por mi culpa te azotaron, con espinas te coronaron, te crucificaron. Yo te he fallado. Rendido vengo a tus pies, a entregarte mi pequeñez. Con tu gracia y amor límpiame, oh Jesús, sálvame. Rendido te pido perdón, me reconozco pecador. Mi vida te entrego, Señor, de mí ten compasión. Rendido vengo a tus pies, a entregarte mi pequeñez. Con tu gracia y amor límpiame, oh Jesús, sálvame. Rendido te pido perdón, me reconozco pecador. Mi vida te entrego, Señor, de mí ten compasión, de mí ten compasión. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe, el Nuevo Testamento, y estamos reflexionando sobre la teología de San Mateo. Y estábamos hablando de este elemento esencial y fundamental de lo que es la organización del hombre mirando desde Dios. Y nosotros dábamos el ejemplo del diezmo, ¿verdad? El diezmo es una organización económica, pero al mismo tiempo es una organización política, si queremos así. Es una organización para que los bienes puedan estar en circulación continuamente. Lo que nosotros decimos IVA, maravillosa ya con la IVA, ya pagañan de con la IVA. Entonces, IVA es justamente para pensar en el bien común, en el bien de la sociedad. O sea, ese dinero no tiene que ir al bolsillo de no sé quién, ¿verdad? Sino que eso tiene que ir en beneficio de la comunidad. Eso es lo que hace que exista circulante, ¿verdad? O sea, esa es una forma de obligatoriedad, de exigencia que se te pide para que nadie esté acumulando nada. Claro que nosotros, lastimosamente, por la corrupción muchas veces, mucha gente prefiere o no quiere pagar no sé qué cosa, o porque nosotros mismos luego también somos corruptos, nosotros luego no queremos pagar. No solamente porque no le queremos pagar y decimos que fulano es corrupto, sino que ñande hoy, la ñande corrupto es ñande hoy, la ñame es ella, la ñande iba, ¿verdad? Porque no estamos pensando en nuestra comunidad. Pagar eso quiere decir poner al beneficio en circulación y en movimiento un bien que ayuda a toda la comunidad para que la comunidad pueda crecer. Imagínense si todas estas cosas se utilizasen bien, no hubiese la corrupción, ¿verdad? Si hiciésemos bien las cosas,
Ya verá, pataña mi patagoña. Impresionante es, ¿verdad? Pero esa es una buena administración con justicia, con equidad. Y entonces mirando las cosas esenciales y fundamentales de la sociedad. Eso es entonces sociología pura, ¿se dan cuenta? Entonces entra economía, sociología, y desde ahí nosotros miramos el aspecto religioso. Pero el aspecto religioso, ¿qué viene a ser aquí? El aspecto religioso es la conciencia que nosotros tenemos de los bienes que Dios nos ha dado para que podamos poner entonces a beneficio de toda la sociedad y de toda la comunidad. Vea con la religión. Religarse, entender tu esencia, para qué Dios me ha enviado a este mundo, cómo tenemos que vivir, cómo tenemos que desarrollar estas cualidades y capacidades que el Señor nos ha regalado. Y son estos elementos sobre los cuales nosotros tenemos que trabajar y tenemos que comenzar a caminar y encaminar nuestra propia vida. Entonces, queridos amigos, esto es esencial y fundamental, ¿verdad? Cuando nosotros miramos desde la esencia de lo que el Evangelio nos quiere transmitir. Entonces, estos ay que Jesús justamente nos está diciendo, ¿verdad? Aquí, después es muy duro, porque decíamos, ay de ustedes, escribas y fariseos hipócritas, que pagan, dice, pagan, que está muy bien, el diezmo de la menta, del hinojo, del comino, y descuidan lo esencial, que es la justicia, la misericordia y la fidelidad. Entonces, no es simplemente quedarnos entonces en un aspecto externo, sino que tenemos que mirar lo profundo y lo esencial del hombre. Hay que practicar esto, te dice, ¿verdad? Sin descuidar aquello. Guías ciegos que filtran el mosquito y se tragan el camello. Qué duro que es Jesús, ¿verdad? Ustedes son capaces, ¿verdad?, de quedarse en esas cosas superficiales, que no son los elementos fundamentales, y sin embargo se quedan con aquello que tendría que ser lo esencial. Sin embargo, ustedes no lo están haciendo como tiene que ser. Continúa en el versículo 25, nuestro pasaje bíblico, diciendo: ay de ustedes, escribas y fariseos hipócritas, que limpian por fuera la copa y el plato, mientras que por dentro están llenos de codicia y desenfreno. De codicia y desenfreno. Entonces, tenemos que mirar un poco también nosotros este aspecto. Limpian por fuera, dice, es decir, ya de nuevo se está refiriendo a un elemento más bien externo, fuera de nosotros. Anda ya guay, que lo elemental y lo fundamental está por dentro. Tenemos que estar limpios por dentro. ¿Por qué vienen después los problemas, las situaciones controvertidas dentro de nuestra propia vida primero? ¿Por qué? Y porque justamente nos falta limpiar por dentro nuestra chimenea. Tenemos que limpiarnos de nuestros pecados. Tenemos que limpiarnos entonces de esa mente que está ahí obnubilada, enceguecida, detrás de antivalores, en síntesis. Esa película anda ya en síntesis, ¿verdad? De que esas cosas que nosotros después al final de cuentas nos damos cuenta que nos perjudica, nos lleva entonces a caminos equivocados, a decisiones equivocadas, que nos hace infelices, en síntesis, ¿verdad? Porque nos hace infelices. Es porque justamente no miramos eso que es esencial, lo que está por dentro, no lo que está por fuera. Bueno, queridos hermanos, vamos a seguir reflexionando porque estas frases y estas palabras de Jesús se está dirigiendo a los escribas y fariseos. Hoy en día también el Señor se nos dirige a nosotros. Lo importante es entender bien y luego también vamos a procurar ponerlo en la práctica. Nos despedimos por el día de hoy. Les dejo la bendición del Señor, que nos ayude a mirarnos el interior y sobre todo desde ahí también a dar ese paso importante para un cambio en nuestra propia vida. Que la bendición de Dios descienda sobre todos ustedes, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Y hasta la próxima con más
Ñande Yarañe Nuevo Testamento. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada. Esto fue Ñande Yarañe con el Padre Víctor Luis Cabañas.